Hola, muy buenas noches. Estamos comenzando el vivo, el discipulado en vivo de esta tarde, este día miércoles. Y bueno, estamos saludando para toda la gente que lo va a ver a modo diferido hasta que se conecte, se empiece a conectar la gente de acá, de la región donde estamos ministrando. Así que ya estamos en vivo nuevamente compartiendo, preparándonos para recibir una palabra. Ahí ya se empezaron a conectar. Las primeras caritas que veo ahí es Miriam, por lo que veo ahí Miriam. Bendiciones a todos, así que voy a estar esperando que me saluden, que los extraño. A lo mejor un saludito nada más hace a que podamos sentirnos un poco más cerca. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están del otro lado? Qué bueno es que se puedan estar conectando. Hola Miriam, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Con quién estás? ¿Con tu familia? Ahí de llamar a Alejandro, llamar a Lanita, llamar a todos ahí que puedan estar compartiendo. María de Luján dice, hola pastor, bendiciones para la familia. Hola María de Luján, ¿cómo estás? Bendiciones. Espero que te puedas quedar ahí a compartir, que vamos a estar compartiendo una palabra. Ahí veo que se conectó Estela Miranda de Arminda. Ya está entonces Casinda presente, Arminda presente. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo está tu esposo Antonio? ¿Cómo está la familia allá? ¿Cómo está el pueblo? Espero que estén bien. Supongo que ya les van a dejar salir. Los pueblos pequeños supongo que están un poquito más libres, que pueden salir. Ahí está Joli del Valle. Hola Jolita, ¿cómo estás? Hola pastor, bendiciones. Dice, ¿cómo estás, hijita? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo? Casilda está full, está presente. ¿Cómo está Joli? Que ahí agarra a tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos ahí se ponen a escuchar la palabra. Así que bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando esta mitad de la semana? ¿Cómo están llevando estos 40 y pico ya de cuarentena? María Graciela, hola María, ¿cómo estás? En Villa Mugueta ya está presente también. Qué bueno que se puedan conectar desde allá, desde la tierra de Villa Mugueta, tierra bendecida, donde estamos con expectativas de que Dios va a hacer grandes cosas con ese lugar. Qué lindo también, qué lindo, creyendo realmente que vienen días gloriosos, con expectativas. Esto de la espera hace a que tengamos muchas expectativas por los días que vienen. Así que bueno, ya empezamos a conectarnos entonces. ¿Quién más está del otro lado? ¿Quién va a saludar? A ver, así ya luego comenzamos a compartir. Acá un día nublado que el Señor nos regaló. Está anunciado lluvia para esta noche, así que hay que prepararse. Cintia, hola hija, ¿cómo estás, amada? Espero que andes bien. Ahí agarra a tu esposo, agarra a tus niños y todo escuchando una palabra. Muy bien, Casinda presente. Hola pastor, bendiciones, dice Estela. Bien, gracias a Dios. Me alegra, amada, que estés bien, que el Señor esté guardando sus vidas, que el Señor esté preservando sus vidas. Joli dice, estamos todos aquí, expectantes y escuchando. Muy bien, Joli, muy bien. Ahí a toda la familia del Valle los bendigo. Qué hermosa enseñanza en el día de ayer el maestro Samuel, qué privilegio. Ayer tuvimos al maestro Samuel dándonos la primera enseñanza sobre esta columna, que es la columna gobierno. Hoy vamos a hablar de la columna gobierno, así que también buscando la sabiduría del Señor. Miriam dice, acá estamos también todos. Muy bien, Miriam, muy bien ahí, todos preparados. Hola, pastor, bendiciones, dice María Graciela. Hola, María Graciela, ahí preparando con su familia para recibir una palabra. Están todos preparados. Acá tengo del otro lado a la Patota también, haciéndome el aguante. Así que preparados para seguir siendo formados. Cuánta palabra que el Señor nos está entregando estos días y podemos estar conectados de esta manera. Qué bueno que estamos viviendo un contexto de pandemia en este tiempo donde podemos tener por lo menos las redes sociales, donde podemos de alguna manera ser provistos de las necesidades que Dios está supliendo. Estamos viendo testimonios hermosos de hermanos que a pesar del contexto, igual Dios está proveyendo. Algunos hermanos me comentaban que estaban edificando en su casa, estaban pintando, estaban haciendo cosas. Qué lindo eso, qué lindo ver la mano de Dios en este contexto. Ahí se sumó Melissa Pelú, dice, se sumó Luciana González. Bendiciones, Luciana, ¿cómo estás? ¿Estás en la roticería? ¿Estás en la roticería ahí ya esperando para comenzar la producción o no tienen hoy? A ver, contame ahí, si hoy están entregando mercadería, están produciendo, están ahí trabajando. Hola, dice, bendiciones, Luciana. ¿Cómo estás, amada? Bendiciones. Ahí se acabó de sumar Romina, también. Bendiciones, amada. Ahí que vi que puso la página, su página
personal, su fanpage como abogada. Qué bárbaro, cómo va creciendo, muy bien, muy bien. Así que si usted es de Fuentes y quiere la mejor abogada, ya tenemos, ya está la mejor abogada ahí porque es una hija espiritual, y si es hija, le da igual al padre, así que la mejor. Bueno, espero que estén ahí, se preparen para recibir una palabra. Me van a escuchar un tiempo, una horita para recibir una palabra del otro lado, así que los invito a que podamos orar y darle gracias al Señor por este momento y comenzar ya mismo a ser impartidos por una palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, como cada día, por tu bendición, por estar con nosotros, porque Señor, aunque nuestros ojos naturales a veces ven circunstancias, papá, Señor, siempre estamos delante de una palabra, y tu palabra, Señor, suple toda nuestra necesidad. Tu palabra nos sustenta, tu palabra nos trae paz, tu palabra nos trae dirección, tu palabra nos perfecciona, tu palabra, Señor, produce en nosotros crecimiento, Señor. Gracias, papá. Gracias por cada hermano y cada familia que está del otro lado, Señor. Alcánzalos con tu poder, con tu misericordia, con tu bendición, Señor. Provee para todo lo que necesitan. Sana al enfermo, Señor. Quita toda carga, toda opresión, Señor, y ayúdanos a poder meditar juntos en tu palabra una vez más y entender lo que tú, Señor, quieres que hoy podamos entender. Bendigo cada familia del otro lado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, ahí está, dice sí, Luciana, estamos a la venta de canelones hoy. Ay, mira, muy bien, qué rico, canelones. Así que podemos pedir unos canelones caseros ahí. Y yo voy a compartir un mate, como todo argentino, vamos a compartir un mate. No sé si pega el saco con el mate, pero bueno, estamos acá compartiendo una enseñanza. Dice Emiliano Bossi, dice: hola pastor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Emiliano? Firmat presente ahí. Está la familia con vos, Emiliano, tu esposa, los chicos, ¿cómo están todos? Ahí se sumó Néstor Heredia. ¿Cómo estás, Néstor? Qué bueno que te sumaste hoy nuevamente. Bendigo tu vida, tu familia, tu casa, tu negocio. Gladys Aguirre, Cristina Martín de Villa Mugueta se sumó. Ahí está Romina. Gracias, pastor, es muy grosso. Y bueno, después yo me cobro, Romina, ya voy a necesitar... En algún lío me voy a meter que voy a necesitar un abogado y me vas a ayudar. Así que bueno, vamos a comenzar. Espérenme que me tome este mate. Vamos a estar comenzando a dar una palabra. Ahí se sumó Marisa Di Batista. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Estás trabajando? ¿Cómo está el tema de la policía en estos días? Más tranquilo, todo joya escuchando, dice Emiliano. Muy bien. Unos mates riquísimos que se lleva la pastora. Dice Lucas López: hola, buenas noches, pastor. Acá estamos con mi esposa conectados. Saludos a la familia. Mirá, Lucas López. Muy bien, Lucas, Te felicito, qué bueno que te conectes, qué bueno, todos los días a las 8 de la noche estamos conectados, así que buenísimo, felicitaciones, ahí va a darle saludo a tus papás, que los extrañamos. El viernes vamos a estar por Fuente, tenemos autorización para estar por Fuente, así que si querés después escribirme, a lo mejor podemos ponernos de acuerdo para vernos. La pastora Ana Badino dice: bendiciones, pastor. Hola, Ana, pastora Ana, ¿cómo está? Bendecimos la tierra de... La pastora Ana Badino de... ¿Cómo se llama este lugar? Antes de Álvarez, ¿dónde está la cárcel? De Piñero, no me salía. Bendecimos la congregación de Piñero, todos los hermanos, las familias de allí, que Dios los bendiga enormemente. Hola, pastor, dice Marisa, bendiciones, amada. Y dice Cintia: ya están todos ahí. Bueno, ya son unos cuantos. Ahí se sumó Lisandra Olivares también de Firmat. Hola, Lisandra, ¿cómo estás, amada? Qué bueno que puedas estar de este lado conectado. Estamos hablando, todos estos días estamos hablando de las columnas apostólicas. Las columnas apostólicas. Nosotros sabemos que tenemos una casa, tenemos apóstoles, padres. Nosotros no somos huérfanos espirituales, sino que de alguna manera cuando uno forma parte de una casa, cada casa tiene una visión, cada casa tiene su cultura, tiene su forma de trabajo, ¿verdad que sí? Si yo me imagino entrar en cada una de las casas, ¿no? Imagínense que yo vaya a cada una de sus casas, cada uno de sus casas tiene la forma de la comida, cada uno está mirando y diciendo: mi mamá, o ¿quién cocina como mi mamá? Cada uno dirá. Yo digo como mi esposa, pero ya no digo más eso, creo. No, pero la verdad que como mi esposa estos días, lo que tiene todo el tiempo acá ahora, hace cada producción riquísima. Nadie cocina como mi esposa. Me está mirando, tengo que portarme bien porque me está escuchando. Entonces, cada casa tiene sus cosas, ¿verdad? Entonces,
en la casa del cual nosotros formamos parte tiene una visión que yo tengo que conocer, que yo tengo que saber ese vocabulario, esa forma de trabajo, esa visión que Dios le dio al Padre, porque la visión siempre Dios se la da a un padre, al sacerdote. Entonces yo tengo que conocerla de tal manera que pueda ser rápido en entender, rápido en manejarla, que todas las cosas yo pueda verla por medio de la visión de mi casa. Qué lindo que los hijos la tengan clara. Yo sé que mis hijos cuando hablan hay cosas que son propias. Nosotros tenemos, por ejemplo, con mi esposa, tenemos ¿cómo sería? Un idioma propio. No sé si algún matrimonio del otro lado lo practicará, pero nosotros jugamos a esto, por ejemplo, nosotros con los dedos en las manos, por ejemplo, nosotros nos comunicamos. Una cosa rara, es cosa de nosotros nada más. Jugando, así como tenemos un idioma de la familia, nos decimos, allá tenemos varias frases, te amo, te extraño, y hasta peleamos tocando no. Es como una forma de entre casa de comunicarnos. Y cada casa tiene eso, cada casa tiene su cultura, su forma, la visión que Dios le entregó al Padre. Y nosotros en estos días estamos trabajando con la visión de nuestra casa. Entendimos que a principio de año el Señor nos traía esto de reforzar las estacas, ¿verdad? Hay una palabra que nos habla de reforzar las estacas. Ahí se conectó el pastor Juan Dorado. Bendiciones, amado, qué bueno que estés del otro lado. El pastor Juan Dorado del norte santafesino de Margarita, Margarita allá en el norte. Mañana va a estar compartiendo también directamente de la página del fanpage de donde usted me está mirando. Él va a seguir hablando de la columna gobierno. Así que mire qué lindo lo que Dios está haciendo. Y les decía que estamos acá de alguna manera masticando, rumeando la visión, la estamos profundizando. Y que cada hijo pueda tener el mismo vocabulario, pueda entenderlo. Qué lindo cuando nosotros somos fieles a una casa, cuando nosotros conocemos el diseño de la casa. ¿Y por qué es importante conocer? Y porque es la manera en que Dios así lo estableció y es la forma en que hemos visto que la casa se mantuvo en el tiempo. Una casa perdura porque justamente hay una visión clara, ¿verdad? Somos fieles transmisores, no se desvirtúa la visión de la casa. Así que por eso estamos trabajando todos los días. Luisa Martínez de Fuente, bendiciones, amada, dice buenas noches, pastor. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás? Nos vemos el viernes, ahí vamos a estar en Fuente. Saludo a tu esposo, ahí agarra a toda la familia, que se pongan a escuchar la enseñanza de hoy. Nosotros, dice María Graciela, nosotros nos comunicamos con la mirada. Es cierto, ¿verdad? Es la familia, hay familias que con la mirada se dicen todo. ¿Vos sabés? Es decir, cuando levanta la cara la madre, ahí ya está. No necesitas palabra en la casa, se sabe todo. Se sabe todo. Esas son las comunicaciones internas de una familia. Bueno, nosotros, el Ministerio Jesucristo Pan de Vida, tiene columnas, tiene una visión que donde vayamos, nosotros con mi esposa hemos tenido el privilegio de recorrer muchas congregaciones del ministerio y también otras con docentes del reino y vemos que nos sentimos cómodos, nos sentimos como en casa cuando estamos en una casa del ministerio, ¿verdad? No es lo mismo ministrar en casa, ¿no es cierto que es así? No es lo mismo ahí cuando uno agarra la Biblia y se pone a compartir en casa que compartir en la casa de otro, que no es lo mismo. Yo a veces me siento incómodo porque cada uno tiene su forma. Tengo tantas anécdotas que pudiera contar con la pastora de cosas que nos han pasado cuando hemos ministrado en otras casas, tremendas anécdotas. Pero en cambio cuando fuimos a casa, a casas del ministerio, nosotros pudimos tener el mismo idioma, pudimos hablar de lo mismo y eso es importantísimo, porque ahí es donde se nota que somos una gran familia. Mira, ahí nos escribe Sheila de Vera. Sheila Vera de Añatuya. Mira, Santiago del Estero. Bendiciones, amada. Y qué importante porque la distancia, los lugares no hacen justamente a que tengamos visiones diferentes, sino que podemos estar compartiendo de diferentes lugares, diferentes provincias y hablar de lo mismo porque somos la misma casa. Esa es la idea de tener una visión clara. No es que uno realmente uno puede hablar de tantas cosas, la palabra es tan amplia, podemos ministrar tantas cosas, pero qué importante que los hijos tengan clara la visión y que esa claridad también la puedan transmitir con
claridad. Imagínate que el apóstol siempre dice que la visión debe ser mayor que el visionario. Así que si en algún momento el apóstol no está, todos nosotros sus hijos vamos a continuar con la visión. Y se supone que todos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan cumplir y mantener la visión en el tiempo. Por eso hay que afirmar las estacas. Cada tanto tenemos que afirmar las estacas, cada tanto tenemos que repetir y tenemos que volver a hablar. Y cada uno de los hijos debe meditar y profundizar. Y cada una de estas columnas deben atravesar todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros enseñamos. Es muy probable que en un hijo de la casa del Ministerio Jesucristo Pan de Vida, en una predicación de 1 hora o de un tiempo que está ministrando, le va a salir la palabra paternidad, le va a salir la palabra cuerpo, le va a salir la palabra reino, le va a salir la palabra gobierno, le va a salir la palabra apostólico, le va a salir diseño, las palabras que nuestro apóstol nos ministró, porque tiene que ver con la cultura y con lo que somos. Ahí dice Néstor Heredia, hola, bendiciones, amado. Está tomando unos mates, ya voy el último porque ya quiero arrancar, porque si no, no se puede. Así que los padres se dan cuenta quiénes son hijos. Los padres se dan cuenta, porque Jesús decía de esta manera: yo no hablo nada que mi padre no me diga que hable, o no digo, no hago algo que mi padre me mandó. Por eso hay una relación en el mensaje, en la enseñanza de los hijos a los padres. Cuando hablamos de paternidad, hablamos de esto, de que hay una alineación en el mensaje, que estamos de acuerdo, que ministramos lo mismo, que se desprende el mensaje de un hijo, se desprende de la fuente que es un mensaje de un padre. Por eso profundizamos estos días la columna apostólica. Bueno, gracias, amor. Yo quiero hablar entonces de la columna gobierno, quiero seguir con lo que ayer estuvimos hablando, quiero hablar de gobierno. Ayer, excelente la enseñanza del maestro Samuel Elía, excelente. Nos habló justamente de la disposición del Señor, del gobierno celestial, de un gobierno espiritual, que es un padre de la casa, y un gobierno apostólico, que los tres deben trabajar de manera coordinada. Y yo quiero continuar con eso. Si usted no vio todavía la primera enseñanza sobre la columna gobierno, por favor, vaya a la misma página donde está viendo esto, y de ayer usted puede ver ahí, si no también lo puede encontrar en YouTube, que aparece en la página. Y yo quiero comenzar hoy la enseñanza hablando de orden. Yo quiero comenzar porque cuando el Señor se le ocurre poner gobierno, cuando el Señor establece gobierno, Él está pensando en traer orden. Él está pensando justamente en ayudarnos a ser más productivos, en lograr más cosas. Ahí Catalina Castañeda dice: buenas noches, bendiciones, amada. Cada vez que Dios piensa en gobierno, lo que está pensando justamente es ayudarnos a nosotros a traer un orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Yo pensaba en lo que es el orden. Cuando uno piensa en el orden, uno piensa justamente en esto de la coordinación, de que cada cosa está en su lugar de manera ordenada. En estos días de cuarentena estamos todos adentro de casa de manera continua, y es muy probable que con los chicos todo el tiempo en casa las cosas están desordenadas, porque las cosas no están en el lugar donde corresponde, ¿verdad que es así? Dígame los papás si no es así, que todos los días tenemos que estar diciendo quién dejó esto acá, quién dejó allá, porque estamos todos ahí, y hay a veces desorden en nuestro hogar. Entonces tiene que haber alguien, una autoridad en la casa, una mamá, un papá, que de alguna manera venga y diga: bueno, a ver, ¿quién dejó esto acá? Y que lo ponga en su lugar. Los papás me van a entender. Y estamos continuamente trayendo orden, y que cada cosa quede en su lugar, porque el orden nos ayuda justamente a ser más productivo. Hay un montón de beneficios de lo que tiene que ver con el orden. El orden nos ayuda justamente a encontrar mejor las cosas. El orden nos ayuda a poder perder menos tiempo. Digamos que la energía, los recursos, el tiempo son mejor utilizados cuando yo tengo un orden. Yo, como profesor de administración, justamente sé la historia de cómo ha evolucionado la producción. Por ejemplo, la administración. Ustedes saben que antes, cuando se producía antes, una sola persona hacía todo. ¿Qué sé yo? Quería producir un vaso, y la persona primero derretía el vidrio, después pasaba por un molde, y todo el proceso lo hacía una sola persona, y tardaba un montón de tiempo. Pero cuando se comenzó a instalar, a poner un orden, se puso personas que trabajaran en un área, ¿verdad? Se clasificó, se hizo toda una producción específica, y ahí vemos que se puso una persona que supervise, que trabaje, traiga dirección. Se comenzó cada cosa, es decir,
la producción comenzó a crecer y pasó un nuevo tiempo de producir en escala. ¿Por qué? Porque se mejoró el tiempo, se mejoró la calidad. ¿Por qué? Porque el orden produce eso. Cuando yo estoy ordenado, soy más productivo. Cuando yo estoy más ordenado, yo alcanzo las cosas más rápido, yo produzco más, yo veo. Porque el orden tiene que ver justamente con un producto de la luz, ¿verdad? Cuando uno piensa en orden, cuando uno piensa en la luz, lo relaciona inmediatamente con Dios, porque Él es un Dios de orden. Él es un Dios de la luz, el Dios que nos ayuda cada día a ordenarnos. Por eso en Génesis, cuando empieza la palabra a hablar del principio, dice que estaba todo desordenado y vacío, y viene Él y con una palabra trae orden y las cosas comienzan a acomodarse, se separa la tierra, el agua, después con una palabra comienza a crearse las cosas y a traer orden, y cada cosa comenzó a ponerse en su lugar. Pero era necesario su gobierno, era necesario su palabra, que alguien venga y disponga ese orden. Y también pasó en cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando el Señor llegó a nosotros, nos encontró desordenados, vacíos, nos encontró sin un montón de luz en cuanto al matrimonio, la paternidad, la economía. ¡Qué desastre había en nosotros! Pero allí llegó el Señor. Por medio de la luz de la palabra trajo orden. Miren, yo recordaba este pasaje que está en 1 Corintios 14:33, alguien que lo anote ahí. 1 Corintios 14:33 dice, porque el Dios, esto está en lenguaje actual, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestra iglesia. En el lenguaje actual, 1 Corintios 14:33, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. A Dios no le gusta el desorden, no le gusta que justamente Él no habita en el desorden, Él habita en el orden. El fruto de Él en una vida es que las cosas se ordenen. Cuando Él llegó a nuestra vida, nuestros pensamientos estaban desordenados, nuestra vida matrimonial estaba desordenada, y el hecho de que Él está en nosotros comienzan a ordenar todas las cosas, y Él busca justamente el orden, porque ¿sabe lo que produce la falta de orden? La falta de orden produce que cada uno haga lo que quiere, que cada uno, imagínense en todos estos días de cuarentena, que los hijos decidan comer a cualquier hora, el esposo acostarse a dormir a la hora de la comida, y que cada uno, sería un desorden total la casa. Pero no, hay un orden, en cada casa hay un orden. Y Dios establece justamente un gobierno. Dios establece el gobierno porque esa es la función específica que tiene el gobierno. El gobierno tiene que ver con traer un orden, con ayudarnos a nosotros a ser más productivos. Cuando Dios piensa en el gobierno, no está pensando en el gobierno que nosotros a veces interpretamos desde nuestra mirada terrenal, desde nuestra definición terrenal. Nosotros cuando empezamos en gobierno, inmediatamente nos viene a la mente los presidentes, nos viene la corrupción, nos viene lo malo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre ha utilizado estos diseños para sus propios beneficios, y lamentablemente los gobiernos han sido gente que trajo maldición a veces para un territorio, porque todo gobierno que trabaja para sí mismo trae justamente maldición para su vida y para sus generaciones, como vamos a ver más adelante. Pero cuando Dios establece gobierno, cuando Dios piensa en gobierno, Dios piensa en orden. Él entiende, mire lo que dice el libro de Jueces, anótelo ahí, libro de Jueces capítulo 21-25, presta atención. El libro de Jueces 21-25 dice, en aquella época aún no había rey, no había gobierno en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Mire, no había gobierno, ahí habla justamente de un periodo en donde en el pueblo de Israel no había gobierno, no había quien ordene, quien ayude, quien direccione, quien, como decía ayer el maestro, que instruya, que justamente traiga la dirección. No había un gobierno establecido en ese lugar. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Usted se imagina lo que sería? Hoy se conoce como la anarquía total, ¿verdad? Vieron que hoy se ve mucho esto de la A, el símbolo. Yo no sé si usted sabía esto. El símbolo de la A inversa, el símbolo de la A inversa significa la anarquía, que es una ideología, un pensamiento de muchos ideólogos actuales. Muchos de los movimientos actuales ideológicos tienen que ver con esto, con la anarquía, con esto de no creer en ningún tipo de gobierno. Hay un movimiento actual que
justamente busca esto de una definición, o define la libertad, define la libertad como la sujeción a ningún tipo de autoridad. No cree en la autoridad, no cree en la obediencia, no cree, es decir, la anarquía total, eso es anarquía. El pensamiento de anarquía tiene que ver con no creer que exista alguien al cual yo tenga que rendir cuenta. Cuando usted ve una A inversa con un círculo en la calle, tiene que ver con eso, tiene que ver con la anarquía. No creen, por ejemplo, en la policía, no creen que en el Estado, en el gobierno, como autoridad, no creen en ningún tipo de autoridad, ni por supuesto en los padres, nada, sino que consideran la libertad como que cada uno se sienta libre de hacer lo que quiera. Y hay lugares en el mundo, donde tienen esta forma de política, de gobierno, o mejor dicho, de no gobierno, porque no hay gobierno para nada, en donde cada uno hace lo que quiera. Y esa es la anarquía que muestra Jueces 21. No había gobierno, dice, y cada uno hacía lo que quería. Es decir, imagínese usted un día a la mañana se le ocurre a usted salir desnudo a la calle, y como cada uno hace lo que quiere, anda desnudo uno por la calle, y el otro agarra un cuchillo y mata al otro, y por total no pasa nada, y otro agarra, se mete en la casa del vecino, porque todos de todos, todo libertad, no hay. Sería un caos total. La anarquía es un caos total, aunque muchos la defienden como forma de pensamiento. Y sabe que cuando Dios estableció, el gobierno es algo establecido por Dios. Cuando Dios pensó en autoridad, cuando Dios pensó en gente que de alguna manera esté como cabeza direccionando, ayudándonos a tomar decisiones, como alguien que dé órdenes, que dé mandatos, está pensando justamente en eso, en ayudarnos a poder vivir en convivencia, en resolver conflictos, en poder justamente ayudarnos a delimitar nuestras obligaciones, nuestros derechos, porque si no, sería un caos total si no tuviéramos gobierno. Y mire lo que dice el libro de Proverbios 29:18, anótelo ahí, Proverbios 29:18, dice: sin visión, el pueblo se desenfrena o perece, también en otra expresión. Usted se acuerda que ayer el maestro Samuel nos decía que cuando Dios establece una paternidad, un gobierno de paternidad espiritual, un pastor y una pastora, es porque Dios los establece por medio de dos áreas. Habla de la palabra y de la visión. Le dice que Dios nos pone gobiernos espirituales porque es el que nos va a proveer la palabra, que es el que nos va a entregar la palabra, y la visión. Cuando yo tengo un padre espiritual, yo me aseguro de la palabra y de la visión. Y acá nos habla Salomón por medio de este proverbio, nos dice que cuando no hay gobierno, cuando yo no tengo esa visión, cuando no tengo alguien que me direccione, que me ponga límites, alguien que me aconseje, alguien que de alguna manera de la cual yo pueda rendir cuenta, yo pueda decir, bueno, tengo a alguien que me ayuda o que me delimita, me dice los límites, me desenfreno. Cada uno se desboca, eso es desenfrenarse, se desboca. Cada uno haríamos lo que quisiéramos y sería un caos total. Por eso, cuando Dios establece gobierno, cuando Dios piensa en esta columna, Dios está pensando en ayudarnos a nosotros. Dios está pensando en darnos herramientas. Dios está pensando en perfeccionarnos. Dios está pensando en ayudarnos para que nos vaya bien. Porque cuando yo entiendo esta columna, me puede ir mejor, yo puedo crecer mejor, yo puedo trabajar de manera ordenada. Porque hay alguien que me ayuda a ordenarme. Por eso es muy importante el gobierno. Yo tengo que entender esto. El gobierno Dios lo pone, lo establece para traer orden. Orden a mi vida, orden a mi familia, orden a mi casa, orden a mi economía, orden a mi ministerio, orden a mi llamado, orden. Dios establece gobierno para ayudarme a yo poder ordenarme, ¿verdad? Yo voy a ver ahora más adelante que muchas veces nosotros mistificamos la forma de que Dios actúa, ¿verdad? Nosotros a veces no entendemos cómo Dios trae orden en mi vida. Y yo a veces, por la religión, a veces pensamos que Dios va a bajar con algo, un manto sobrenatural o alguna cosa así, y de repente, qué lindo sería, para las mujeres que me están mirando. Mirá si un día cerrás el ojo y cuando abrís está todo ordenado. No tuviste nadie tuvo que hacer nada. La pastora dice amén, levanta las manos y gloria a Dios. Pacta por eso la pastora. Imagínense usted eso, que con un abrir y cerrar de ojo los platos estén lavados, la ropa esté
lavada, todo planchado. Amén, dice la gente. Yo no sé si es amén por la palabra o por la... Qué lindo sería que todo fuera así, pero no es así. No es así. No es de manera mágica, sino que Dios establece gobierno para ayudarnos a ordenar. Establece gobierno para ayudarnos a ordenar. Porque así como dice que sin visión el pueblo se desenfrena, con visión, con gobierno, con autoridades establecida, el pueblo alcanza el propósito. Las vidas alcanzan propósito. Las vidas pueden progresar. Podemos trabajar de manera coordinada. Eso es lo que produce el gobierno. Produce que cada uno trabaje de manera coordinada, ordenada. Denme en el ok si van entendiendo del otro lado la palabra. Por eso yo tengo que entender justamente que Dios estableció esto de gobierno. En estos días estuvimos trabajando diferentes columnas apostólicas, y dijimos que se nos tiene que revelar a Dios como Padre, ¿verdad? Como un Padre bueno. Él es un Padre bueno y está muy bien, principio de paternidad, columna de paternidad. Hablamos también que se me tiene que revelar a Cristo como cabeza del cuerpo. Yo me tengo que ver en parte del cuerpo cuya cabeza es Cristo, y está muy bien, gloria a Dios por eso. También se me tiene que revelar a Cristo como Rey, de la cual hablamos la columna reino, y Él es nuestro Rey. Se me tiene que revelar también eso en nuestra vida. Pero hoy yo quiero hablarte que se te revele también a Dios como gobierno, como autoridad, como Señor, porque eso es lo que vamos a empezar en esta primera parte. Voy a hablar del señorío de Cristo, voy a hablar del gobierno de Cristo sobre nosotros, como ayer el maestro nos ministraba, y luego voy a tratar de llegar a hablar del gobierno apostólico sobre nosotros, el gobierno de Dios y el gobierno apostólico, profundizar lo que el día de ayer el maestro podía ministrarnos. Y ahí podemos ver que todo gobierno puede ser por imposición, ¿verdad? El gobierno, este gobierno terrenal al cual usted y yo formamos parte, es un gobierno que, si bien nosotros lo elegimos por nuestro voto, es un gobierno que viene e impone, nosotros le damos la autoridad para imponer. Entonces, por ejemplo, ahora si usted sale de la cuarentena, del aislamiento, usted está irrumpiendo una ley, y porque ellos tienen el poder, le hemos dado el poder como autoridad para que gobierne. Pero el gobierno de Dios no es así. El gobierno de Dios no tiene que ver con una imposición. El gobierno de Dios tiene que ver con una revelación, con una decisión personal. Yo decido darle un lugar de gobierno a Dios y a aquellos hombres que Dios instituyó para que sean gobiernos sobre mi vida, ¿verdad? Acá no hay ninguna obligación, es decir, nadie puede sentirse obligado de sujetarse. Palabras que este tiempo, el sistema terrenal, yo quiero que usted piense lo que le viene a la mente cuando hablamos de la palabra, por ejemplo, sujeción, cuando hablamos de la palabra de rendir cuenta, cuando hablamos de la palabra de sometimiento, de someterse, de buscar, de pedir permiso. ¿Verdad que todas esas palabras como que nos provocan al hombre humano? Porque estamos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero como que este mundo nos influye. Entonces, cuando nosotros hablan de estas palabras, como producen en nosotros un poco de choque, esto de someterse, de ser sumiso, de ser obediente, de rendir cuenta, ¿verdad? Y más cuando somos grandecitos ya, cuando nosotros decimos, bueno, yo ya cumplí los 18, ahora yo ya no soy más un niño, ya no tengo que rendir cuenta con nadie, porque nosotros justamente estamos influenciados, vemos como todas estas palabras negativas, porque el sistema justamente nos ha hecho definir todas estas palabras de manera negativa. Pero en el gobierno de Dios no es así. En el gobierno de Dios nosotros entramos voluntariamente y decidimos voluntariamente de nuestro corazón someternos a ese gobierno. Yo decido someterme al gobierno y reconocer que hay un gobierno de Dios sobre mi vida, que Él es mi Señor, y que Él instituyó hombres y mujeres para que sean gobiernos sobre mi vida, que me ayuden a traer orden. Miren, hay un pasaje muy conocido, escríbalo allí, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Espero que usted y yo
en este momento, y hagamos esto, que ya lo hemos practicado, hemos confesado, hemos dicho, Él es mi Señor. Fíjense que cuando predicamos de Cristo, predicamos de este reino, si bien se nos tiene que revelar Dios como Padre, si bien se nos tiene que revelar cuerpo, si bien se nos tiene que revelar reino, la entrada a este reino justamente es por la confesión de su señorío. No dice el que confesare que Jesús es mi Padre, no dice el que confesare que Jesús es mi maestro, es mi pastor, sino que habla específicamente esta expresión, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Señor. Y yo quiero que analicemos juntos esta declaración de señorío, porque la palabra Señor es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Es una palabra muy fuerte. Señor viene de la palabra Adonai, Adonai, eso significa Señor, Adonai. Y expresa un nivel de honor, un nivel de dignidad, un nivel de majestad, es decir, una expresión de alguien que es el amo, Señor es un amo, un dueño, es un gobierno, es alguien que de alguna manera manda sobre mí. Eso es Señor. Cuando nosotros, la Biblia me dice que la entrada al reino, la Biblia me dice que el que confiesa, el que justamente declara esto, es el que va a entrar al reino de los cielos, es el que entra y disfruta de las bondades del Señor. Pero me habla y me habla de confesar una expresión, me dice, el que confiesa que Jesús es el Señor. Y en otras palabras está diciendo el que confiesa que Jesús es el amo, el que Jesús es el dueño, el que confiesa que Jesús es el que manda. ¿Cuánto estamos en este momento dispuestos a decirle al Señor esto? Jesús, vos sos mi Señor, vos sos mi dueño, vos sos mi amo, vos sos el dueño de mi vida, el dueño de mi familia, el dueño de mi casa, el dueño de mi negocio, el dueño de todo lo que soy. El que confiesa eso dice que entrará al reino de los cielos. Es una declaración muy fuerte, porque estamos reconociendo realmente que ya no, mi vida y toda mi familia y lo que soy ya no me pertenece a mí, ni le pertenece al reino terrenal, ni le pertenece al gobierno de Fernández, ni le pertenece al gobernador de nuestra provincia, Perotti, ni le pertenece al presidente, al intendente comunal, al intendente, no le pertenece a mi esposa, no le pertenece a mis hijos, no le pertenece a mi patrón de la empresa. Mi dueño es Él. Es decir, alguien que declara que de repente todo lo que es y todo lo que tiene y todo lo que hará ahora tiene dueño. Eso es lo que está declarando la palabra, hay una confesión de señorío, hay una confesión de sumisión, hay una confesión donde alguien se pone debajo de un gobierno superior. Pero ese gobierno no es una imposición, nadie te está poniendo un arma, Esto no es justamente como cuando vos pasás de un territorio al otro, ¿verdad? Es decir, vos pasás de Argentina a Brasil, a Chile, y vos inmediatamente te tenés que sujetar a las leyes. No, acá es al revés, acá es una decisión, acá es algo personal. Acá no hay armas que te apunten, acá no hay manipulación, acá no hay otra cosa, es una decisión. Yo decido por amor. La esencia de mi decisión, la esencia de someterme a este gobierno es el amor a Él. Yo quiero que Él sea mi dueño, yo deseo que Él gobierne sobre mi vida, yo deseo que Él me ayude porque sé que es lo mejor, porque sé que Él trae orden para mi vida, para mi familia, es mi decisión. Es decir, por más que vos lo confieses, muchos de nosotros dicen, yo ya hice esa oración, ya alguien me hizo repetir, pero no está hablando de una declaración de la lengua para afuera, sino está hablando de una decisión interna profunda donde yo le digo, sos mi dueño. Jesús, vos sos mi dueño, vos sos mi Señor. Entonces allí yo estoy pasando de bando, yo estoy pasando de bando, estoy pasando de un gobierno a otro, yo estoy dejando de ser yo el dueño de mi vida, de mis decisiones, y ahora la estoy poniendo a disposición del Señor, que Él sea mi dueño, mi Señor. Él es mi gobierno. Yo no respondo a un gobierno terrenal sin primero pasar por el gobierno celestial. Cuando este gobierno terrenal me dice y me impone leyes que van en contra de su palabra, cuando me viene a traer leyes que van en contra de mi gobierno celestial, no me importa lo que me hagan, lo que me digan. Si tengo que ir preso, voy a ir preso, pero yo me sujeto a las leyes del cielo, del gobierno al cual, porque eso sé que es más poderoso el gobierno de Cristo, que es superior, es un rey de reyes y señor de señores, dice la palabra. Por eso yo me sujeto a Él y no al gobierno terrenal. Amén.
Entonces, yo tengo que entender la definición de gobierno. Mire, voy a leer algunos versículos bíblicos para poder darle un respaldo bíblico a esta definición, a esta idea de gobierno del Señor. Salmos, anote, Salmo 91, dice: Señor, tú me has sido refugio de generación en generación, antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo. David ya conocía el señorío y dueño de todo. Dice que Él es Señor de todas las cosas. Ese es el dueño de la tierra. Él es el dueño de los animales. Él es el dueño de la naturaleza. Él es el dueño del mundo, de las personas. Todo le pertenece a Él. Todo fue creado por Él y para Él. Si hay algo que sucede, Él, porque Él lo permite, porque Él es el dueño de todas las cosas. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien nosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Cristo. Al que ellos crucificaron, dice que el Padre lo hizo Señor, dueño de todas las cosas. Él es el gobierno y el dueño de todas las cosas. Él gobierna, Él toma decisión. Si Jesús dice sí, es sí. Si Él dice no, es no, porque Él es la autoridad máxima. No hay otro en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra. Él es el Señor de todas las cosas. Mire lo que dice Filipenses 2:11. Anótenlo ahí, Filipenses 2:11. Dice: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llegar el día que entendiéndolo o no entendiéndolo, toda lengua va a confesar. Mirá, hoy nosotros podemos estar delante de su presencia, reconocer el señorío de Cristo sobre todas las cosas, pero tarde o temprano toda lengua, no va a haber uno que diga al final: tenía razón el pastor Adrián, Él es el Señor y el dueño de todas las cosas, porque toda lengua es una declaración profética. Toda lengua va a reconocer que Él es el Señor. Y Primera de Timoteo 6:15 dice: la cual manifestará su debido tiempo, bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. También lo dice Apocalipsis 16:14 y también Apocalipsis 19:16. Muchas veces habla la palabra que Él es Señor de señores. Yo no sé de qué sos dueño vos. De algo somos dueños. Todos tenemos algo para decir: esto es mío, esto es de mi pertenencia. A algunos el Señor nos ha privilegiado de tener una casa, a otros le dio el privilegio de tener una bicicleta, una moto, un auto, muebles. ¿Cuántos pueden decir: esto es mío porque es de mi propiedad? Es de mi propiedad. Bueno, quiero que sepas algo. Él es Señor de señores. Él es Señor de todas las cosas. Tarde o temprano usted y yo tendremos que reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hay es de Él y le pertenece a Él. Él es dueño y Señor de todas las cosas. El tema está que ese reconocimiento Dios no lo impone. Dios no te va a venir y te va a imponer ese reconocimiento de gobierno, sino que de alguna manera vos mismo en tu corazón, por medio de una palabra, por medio del Espíritu Santo que te va a tocar, va a decir: sí, es cierto. Si yo lo que tengo es Dios me ayudó. Dios me ayudó a conseguir mi trabajo, Dios me ayudó a conseguir mi casa, Dios me ayudó a tener la familia que tengo. En algún momento el Espíritu Santo te lleva a reconocer el señorío de Dios y a entregarlo todo a Él. Todo lo que tengo es de Él y para Él. Por eso el gobierno del Señor se tiene que revelar a mi vida, su gobierno. Y cuando hablo de gobierno hablo de una autoridad, hablo de la autoridad que me va a ayudar a traer orden. Cuando yo comienzo a ver a Dios no solamente como Padre, no solamente como Maestro, no solamente como alguien que me enseña, sino también como mi Señor y mi Dueño. Entonces toda mi acción y mi actividad, mi servicio comienza también a ser como yo lo veo, como se ha revelado ese gobierno sobre mi vida. Y si hay un Señor, del otro lado también hay un siervo, ¿verdad? Cuando hay un amo, hay un dueño, hay alguien que trabaja para él. Y nosotros es una palabra que por ahí no nos gusta, no nos agrada muchísimo, pero yo quiero que leamos un pasaje conocido, cómo vino el Señor. Filipenses, vamos a leer Filipenses 2, 5, 7, lo quiero leer todo porque este pasaje es uno de mis preferidos. Filipenses 2, 5, 7. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que vino el Señor a la tierra? Muchos pensaban que Jesús vino como rey y se lo imaginaban y lo esperaban con una corona de oro. Pensaban que iban a venir con carros, que el Señor vendría con carros,
que el Señor vendría con ejército poderoso. Así lo esperaba el Señor los judíos. Por eso los judíos lo siguen esperando, porque se imaginan que Él vendrá como rey, así como la definición de reinado, como el reino terrenal lo define. Pero él no vino como rey, vino como siervo. Y esa palabra que tanto nos cuesta justamente a nosotros, mire lo que dice la palabra del Señor. Filipenses 2, del 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que haya en nosotros, que haya en mí. Yo le pido al Señor hoy, como espero que usted también lo haga: Señor, quiero tener el mismo sentimiento que Jesús. Que haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios mismo, no estimó ser igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios y tengo la corona, estoy en el trono, yo gobierno. Él dejó eso a un costado, no lo estimó, lo dejó a un costado y dijo, se despojó de sí mismo, dice, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la forma en que vino Jesús? ¿Cómo se veía Jesús con respecto al Padre? Sí, como hijo, Él entendía paternidad. Se veía como hijo, por supuesto, se veía como un hijo amado, porque Él siempre habló como hijo, pero también se veía como un siervo. Él dice que dejó la forma de Dios y vino y tomó la forma de un siervo. ¿Qué significa esto? Que tomó la forma de esclavo, que tomó la forma de alguien que se sujeta a una autoridad, que no vino ni siquiera a cumplir un deseo personal. ¿Sabe qué? Jesús, como hombre, habrá tenido anhelos, habrá tenido ganas, habrá tenido deseos. En un momento Jesús estaba en el Getsemaní, antes de ser crucificado, y se le cruzó por la mente a Jesús como hombre decirle al Padre: papá, ¿habrá otra posibilidad de hacer esto? Dice, cuando él usa esta expresión, si puedes, pasa de mí esta copa. Le está diciendo, ¿habrá otra posibilidad de hacer esto? Porque es muy fuerte. Realmente tengo que morir, realmente tengo que pasar este proceso. Pero ¿sabe qué? Él está mostrando su humanidad, Él está mostrando su deseo, Él está mostrando que era difícil pasar por ahí. Pero ¿sabe qué? Terminó su frase diciendo: no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. ¿Qué está diciendo, Señor? Yo soy tu siervo, tú eres el amo. Yo voy a hacer lo que tú me digas. No me gusta lo que tengo que vivir. Me cuesta muchísimo pasar por la cruz, pero vos sos mi Señor y yo voy a hacer lo que vos me pidas. Entendió que Dios era el dueño de todas las cosas. Usted y yo estamos dispuestos a entrar bajo ese gobierno en donde muchas veces nosotros vamos a morir en nuestros sueños, en donde vamos a morir en nuestros proyectos, donde vamos a morir para decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Soy tu siervo, te quiero servir. Ser siervo viene de la palabra de servicio, de servir para alguien, de ponerme a disposición. El siervo está para servir a su amo, a su dueño. Y fíjense, Jesús mismo en el libro de Marcos capítulo 10, 45, anótenlo ahí, en el libro de Marcos capítulo 10, 45 dice que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús él mismo, no vino a ser servido, sino vino a servir. Mire, Él vino a mostrarnos el ejemplo. Él vino a mostrarnos el ejemplo. Jesús no vino a que lo traten. Nosotros a veces pensamos que ser gobierno tiene que ver con que nos sirvan. Muchos dicen: yo quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista para que me sirvan, para que me traigan el vaso de agua, para que me honren, para que esto... No. Ser un ministro del Señor, ponerme a disposición del Señor, es ser alguien que está al servicio, a hacer la voluntad del Señor, a hacer lo que Él me está pidiendo, a reconocer su señorío y su gobierno sobre mi vida. Nosotros no fuimos llamados para ser servidos. Fui llamado para servir a otros. Fui llamado para ayudar a la familia. Yo fui llamado como pastor, y con mi esposa y yo y mi familia fuimos llamados a bendecir la familia de toda la región. Estamos aquí impartiendo una palabra porque entendemos que fuimos llamados a eso, a dar una palabra, a orar por los enfermos, a orar por los necesitados. El viernes vamos a estar en Fuente. Toda nuestra vida, ¿saben que tenemos anhelo, tenemos sueño?
pero todo eso lo volcamos al servicio, a la obra. ¿Por qué? Porque estamos al servicio del Señor. Si Él dice vení para acá, vamos para acá. Si Él dice vení para allá, vamos para allá. Qué glorioso ver familia como la familia, por ejemplo, Pereira, que estaban viviendo en Coronel Arnold y fueron llamados a ministrar a Mugueta, y ellos dejaron todo y este fin de semana viajaron a Mugueta y se establecieron en ese lugar y decir, Señor, si vos nos llamaste a esta tierra, ahí vamos a estar para servirte, porque están al servicio de Dios y lo que Dios le dice, eso hacen. Eso es gobierno, entender el gobierno de Dios sobre nuestra vida, el señorío de Dios sobre nuestra vida. Qué rápido que se me pasa el tiempo y tengo tantas cosas para poder enseñarle. Mirá lo que dice segunda de Mateo, capítulo 2, versículo 24. Anotalo ahí. Mateo tiene uno solo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable, para contar, apto para enseñar y sufrido. Fíjense, Timoteo, segunda de Timoteo, en la misma visión apostólica, cómo debe ser la persona que quiera trabajar, y está hablando que el siervo del Señor, el siervo, el que se pone a disposición, la palabra siervo, porque muchos ahí que son conocedores de la Biblia, porque siempre hay alguno que conoce la Biblia y me dice, ay, pero el Señor en el libro de Juan capítulo 15 me dice, ya no los llamaré más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, y muchos dicen, yo soy hijo de Dios, yo no vine acá, yo soy hijo, y el hijo es heredero, y el hijo disfruta de la casa. Ahí está como mis hijos, ¿verdad? A veces mis hijos dicen, yo estoy de la casa, entonces yo soy hijo, yo agarro la heladera, como, disfruto, porque yo acá, y dejan todo desordenado. No es así. Ahí agarramos papá y mamá, le damos el sermón del monte a los hijos y decimos, no, vos desordenaste, vos ordenás. No es que vos sos mi esclavo ni nada por el estilo, estamos para poner orden en la casa. Entonces, todos tenemos que servirnos mutuamente, todos somos servidores. Yo como papá sirvo a mi familia, y mis hijos como hijos me sirven a mí, todos estamos al servicio de uno y de los otros. Entonces yo tengo que entender que ser servidor no es algo que pasó de moda. No significa que yo porque yo soy hijo, porque yo porque soy pastor, yo porque tengo un cargo, yo porque no tengo que servir. Al contrario, la única forma de entrar al reino es meterme como siervo. No hay otra forma, porque si yo estoy reconociendo a Jesús como Señor, estoy diciendo yo soy tu siervo. Ahora mi tiempo lo administro como vos querés que lo administre. Ahora mis recursos, mi dinero lo administro como vos querés que lo administre. Ahora mi carrera, mi profesión, mi familia lo administro. Es decir, estoy a tu servicio. ¿Qué querés que haga, Señor? Eso es confesar, eso es decir que vos sos mi Señor. Mirá lo que dice Levítico 25:55. Levítico 25:55 dice, pues los hijos de Israel son mis siervos. Dios está hablando. Los hijos de Israel son mis siervos míos son, a quien yo saqué de la tierra de Egipto, y yo soy su Señor, el Dios nuestro. ¿Qué somos nosotros para Dios? Su siervo. Esos siervos que Dios nos llamó, nos escogió con un propósito de gloria. Dios no te llamó para que vivas la vida loca, Dios no te llamó para que vivas, Dios me llamó para que yo sea ahora, tenga todo. No, Dios te llamó para servirle, para que te pongas a disposición del Señor. Qué glorioso es esto, Ahora que entendemos el gobierno del Señor sobre nuestra vida, ¿cuántos de los que están del otro lado están dispuestos a decirle, Señor, te confieso, como decía Jesús, confieso que tú eres mi Señor, pero con un entendimiento claro de saber que nos estamos sometiendo bajo su gobierno y que estamos dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que quiera, todo lo que soy y lo que tengo es tuyo, te pertenece. Esa es la declaración del señorío de Cristo sobre nosotros. Ahora fíjense, hay un momento en donde Jesús expresa cómo es el reino de los cielos, y dice que el reino de los cielos como dos señores, porque por ahí nosotros nos cuesta muchísimo entender esto, de esto de rendir cuentas. Esto no nos gusta, insisto sobre esto, no nos gusta rendir cuentas. Pero en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, el libro de Mateo capítulo 25, del 14 al 30, está la parábola de los talentos. Y hace referencia al reino de los cielos. Y dice que en el reino de Cristo, usted y yo que aceptamos el señorío, el gobierno de Cristo sobre nuestra vida, en ese gobierno,
el Señor dice que es justamente como este señor, en esa parábola dice que es como este señor, de la cual le repartió talento. Y dice que repartió talento según la capacidad, y tomó a 3 siervos, y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y los talentos podemos hablar de muchas cosas, pero no quiero ahora profundizar en esto porque no tengo mucho tiempo. Pero tiene que ver con todo lo que Dios nos entregó. A algunos le dio mucho, a otros le dio poco. Tiene que ver con el llamado, con los dones, con el ministerio, con los recursos, tantas cosas que el Señor soltó en cada uno de nosotros. Dios te lo dio. Quiera o no quieras reconocerlo, de Él vino. Sí, pero yo, pastor, puse el lomo, yo trabajé para eso. La fuerza te la dio Dios. Si Él quisiera, de un día para el otro tu vida desaparece y ya no tenés nada. Si Él quisiera, le daría lugar al enemigo y ahí vendrían alguien que viene y te roba todo, te quita la vida, pero Él te guarda, Él es dueño de todas las cosas. Él te lo dio todo. Y dice que el reino de los cielos es como si Él repartiera, y a vos Dios te repartió talento. Y dice que ¿sabe cómo es este reino de los cielos? Y Él se pone, ese Señor que reparte es Dios. Y nosotros somos esas personas que repartió talento. Y dice, al final de la parábola dice que viene este Señor y pide cuentas. No nos gusta. Qué difícil es que nos pidan cuenta. Pero Dios es así, Él nos pide cuenta. ¿Qué hicimos con lo que Él nos entregó? Entonces, si yo quiero estar bajo el gobierno de Dios, yo tengo que rendir cuenta. Yo tengo que amar rendir cuenta. Y no solamente eso, sino que cuando rindieron cuenta justamente al que hizo como Él le había mandado, que le había dado orden de multiplicar el talento, Dios lo felicitó, le dice, buen siervo fiel, entra y disfruta de la casa. Pero a uno que lo escondió y no lo multiplicó, escondió su talento, el Señor le dice, mal siervo fiel, siervo malo, negligente, le dice, por cuanto no has sabido hacer lo que te dice, te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que más tiene, y sacarlo afuera, echarlo. Qué tremendo. Qué tremendo es cuando nosotros no podamos ver eso en nuestra vida, que no podamos reconocer el gobierno del Señor y que no podamos entender que tenemos que rendir cuenta de todas las cosas. Miren, dice Lucas 6:46, dice, ¿y por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esto dice el Señor. Porque hay mucha gente que le dice Señor, Señor, Jesús, ¿Vieron? Porque es nuestro vocabulario como evangélico. El Señor Jesús, te pido esto, Señor Jesús. Mucha gente dice, Señor, Señor, y Jesús le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Mateo 7:22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor le va a decir, fuera de aquí, no te conozco. Porque la declaración solamente del Señor no es necesariamente un acto profético. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21, anótalo ahí. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo sé que muchos de ustedes han aprendido como yo a repetir la oración de entrega. Te han dicho, si querés entrar en el reino de los cielos, hacer la oración conmigo. Y yo podría terminar con esto y decir, repetí conmigo, Señor Jesús, te pido perdón. Y vos repetís, pero no es solamente una repetición. Es una decisión en mi corazón. Yo quiero el gobierno de Dios sobre mi vida. Yo quiero dejar atrás todo lo que yo soy y reconocer que Él es mi Señor y mi dueño. Porque no es decirle Señor, es hacer lo que Él me pida. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso? Aceptar el señorío de Cristo, y ya voy terminando, tengo los últimos 10 minutitos, tengo tanto para compartirle, pero bueno, mañana va a estar el pastor Dorado siguiendo con esto, el día viernes también estarán, el día sábado también hablando sobre paternidad. Escúcheme bien, por favor, aceptar el señorío de Cristo implica aceptar también sus designios. ¿Me escuchó bien? Aceptar el señorío de Cristo también implica aceptar sus designios, aceptar su forma de gobierno. Muchos aceptan al Señor, pero no aceptan la forma que Él estableció de trabajo, la forma que Él estableció. Y sabe que encontramos en su palabra ahora sí que Él establece gobierno terrenal, un gobierno espiritual. Él no se mueve de manera abstracta. Por ahí nosotros tenemos un concepto de Dios
erróneo con respecto a la forma de que Él trabaja. Muchos de nosotros entendemos y realmente creemos que Jesús nos da acceso directo al Padre. Y es así, amén, gloria a Dios. Por supuesto que es el eje de nuestro mensaje, pero que tu eje derecho con el Señor no en ningún momento desacredita, desautoriza o tira por el costado el diseño de gobierno establecido por Dios. En ningún momento, por todo lo contrario, si yo de alguna manera me conecto al Padre, de alguna manera, como decíamos en la columna paternidad, también me llevará a conectarme con el gobierno, con mi paternidad y con el gobierno apostólico en el cual Dios me estableció. Leía con mis hijos espirituales estos días, estamos estudiando el libro de Mateo, pero ahora vamos a empezar leyendo Marcos. Lea conmigo Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció, presta atención a esta palabra, y estableció, una palabra que se repite muchas veces en la palabra, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mire la obra que Jesús estableció. Él escogió, Él llamó a los que Él quiso. Su soberanía, el poder de un Señor. Ahí acá muestra el poder de un Señor, porque Él tiene el poder para decidir de manera soberana. Y dice, a los que Él quiso. Él decidió como Él quiso. Usted me preguntará, ¿por qué escogió a esos 12 y no escogió a otros? Usted sabe, cuando lee la historia de Jesús, ve que mucha gente se rodeó de Él. Mucha gente lo seguía, pero de toda esa gente, de centenares y centenares, solamente escogió a 12 y a los que Él quiso. No me pregunte cuál fue el criterio. No me pregunte qué vio en ellos, pero Él como Él quiso, porque Él es soberano. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el poder de su autoridad? Y ahí muestra justamente muestra nuestra primera característica, nuestra primera manifestación del señorío de Dios sobre nuestra vida. ¿Estamos dispuestos nosotros a decir, Señor, yo voy a aceptar la autoridad que vos elegiste? Porque muchas veces aceptamos el señorío del Señor, pero no estamos dispuestos a aceptar el gobierno que Él mismo estableció. Yo pensaba, digo, estos 12 que dice que los escogió, los llamó y los estableció para que vayan y los envió, dice, a predicar, a sanar. Estos 12 se desparramaron a hacer lo mismo que Jesús. Ahora, la gente que lo escuchaba a estos 12, mire si hubiese dicho, ¿quién sos vos? ¿Qué venís vos, Pedro? ¿Qué venís vos, Andrés, a predicarme? ¿Qué venís vos? No, yo quiero a Jesús directamente. No. Dios les dio autoridad a ellos. Y la gente que los aceptaba a ellos, lo aceptaban a Jesús. Les dijo a los discípulos, si usted lee el contexto, dice que cuando entran a la casa sepan que cuando los reciben a ustedes, me reciben a mí. Cuando los desechan a ustedes, los desechan a mí. Miren lo que dice Romanos, por favor. Anote allí, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, mire, por favor presta atención, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios. Y las que hoy por Dios han sido establecidas. ¿Por quién estableció la autoridad? Las autoridades que hoy tenemos espirituales, ¿quién las estableció? Dice, por Dios han sido establecidas. Y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios se opone. Léalo por favor, Romanos 3 al 1 de Dios. De modo que si alguno se opone a la autoridad, se opone a lo establecido por Dios, y los que resisten acarrean condenación por sí mismo. Qué fuerte que es esto, qué fuerte que es esto. Pero yo tengo que reconocer que el señorío de Cristo también se manifiesta por un gobierno terrenal, que Dios instituye, que Dios llama a hombres y mujeres, que Dios llama a padre, que Dios llama a un equipo apostólico, que Dios llama a ministro, que Dios establece gobierno. Cuando hablamos de gobierno espiritual, gobierno apostólico, estamos hablando de un padre espiritual, como decía ayer el maestro. Estamos hablando de un equipo apostólico, que lo vamos a ver si lo podemos lograr, si no le queda ya para mañana al pastor Dorado hablar del equipo apostólico, de los 5 ministerios de gobierno y a los demás que están después que yo, pues no vamos a llegar.
Pero cuando leemos Efesios 4 también utiliza la misma palabra constituyó. Dice que Dios mismo, no el hombre, no un ministerio, no una persona, no una institución, Dios mismo. Por favor, quiero que entienda esto. Dios mismo los llama, los establece gobierno, establece hombres, establece mujeres de gobierno. Dios mismo. Y cuando yo acepto ese gobierno, acepto el gobierno de Dios sobre mi vida. Pero cuando yo desecho ese gobierno, también resisto al gobierno de Dios. Yo no puedo decir que me sujeto al gobierno de Dios y rechazo y me resisto al gobierno apostólico o a mi paternidad espiritual. No se puede porque toda persona está establecido. Establecer es lo mismo, es sinónimo de determinar, afirmar, constituir, decretar, instruir. Es decir, es la palabra que no se puede mover. Si para usted Jesús es su Señor, si para mí Jesús es mi Señor, cuando Dios me establece autoridad, cuando Dios me pone el apóstol Aníbal, el apóstol Omar, el apóstol Alberto, cuando Dios me pone el profeta Esteban Acosta, cuando Dios me pone al maestro Mariano Chamorro, cuando Dios me pone a cada pastor, cuando Dios me pone una autoridad, para mí esos son el gobierno establecido de Dios para mi vida. Cuando yo los acepto, estoy aceptando el gobierno de Dios. Pero cuando yo no honro, cuando para mí su palabra no vale, cuando sus direcciones no valen para mí, también estoy desechando el gobierno de Dios sobre mi vida. Porque Dios los estableció, Él mismo los constituyó para perfeccionarme. Dice Efesios 4, para perfeccionarme, para que yo no sea un niño fluctuante, para no dejarme llevar por las corrientes de doctrina. Así que hay gobierno establecido por Dios de la cual yo tengo que honrar. Gloria a Dios por eso. Y vamos terminando, ya termino. Tengo tanto para compartirle, pero ya termino. Yo tengo que entender que Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Si yo quiero crecer, si yo no quiero perderme, si yo quiero estar unido, si yo quiero conocer cada día más el Hijo de Dios, yo hoy no tengo que inventar nada. Yo siempre le digo así a mis hijos, yo no tengo que inventar nada, yo no tengo que divagar en cómo será que el Señor hará conmigo. ¿Será que el Señor usará? A veces estamos buscando, Señor, ¿qué animalito me vas a hablar? ¿Con qué cartelito me vas a hablar? ¿Será que me meto en internet a ver si hay alguna frase, Señor, que vos me hablás? A ver si hay algún pastor que hable lo que yo necesito. No, mi hermano, no es así. El Señor te puso gobierno, a ellos tenés que escuchar. El Señor te puso una visión, te puso padres, el gobierno establecido por Dios. Yo ya sé a dónde tengo que ir para crecer. Yo ya sé dónde tengo que ir para ser perfeccionado. Yo ya sé dónde tengo que ir para servir a Dios con excelencia. A mi paternidad, al gobierno que Dios estableció con mi vida. Porque cuando yo me someto, cuando yo me sujeto, cuando para mí la palabra que ellos sueltan sobre mí son palabras de autoridad, yo me estoy sujetando al Dios mismo. Es una responsabilidad para los apóstoles. Por ahí vos me dirás, sí, pero hay gente que son falsos profetas, falsos apóstoles, falsos padres. Sí, es cierto, tenemos que ser cuidadosos, pero que eso nunca nos quite de poder reconocer que Dios mismo estableció un gobierno sobre mi vida. Que cuando yo le digo Señor a mi Dios, cuando yo me sujeto a Él, también me sujeto al gobierno apostólico y también me sujeto a mi gobierno espiritual. Ya son las 9 y voy a orar por ustedes. Espero que haya sido claro. Esto Dios lo quiere hacer para que traigas orden. Mira, Dios no pensó en ponerte gente para que te esté observando, cuidándote, no te dé libertad. No, ese es el sentido de Dios. Dios pensó en ponerte gobierno para ayudarte. Dios pensó en ponerte gente para ayudarte. La respuesta y la dirección estará en un padre, en una madre espiritual, en un apóstol, en un profeta. Por lo tanto, entiende esto. Esto es por amor. La conexión de este gobierno es por amor. Ama a tus pastores, ama a tu apóstol, ama al gobierno de que Dios estableció sobre tu vida. Esa es la unión. No existe, no es por obligación, no es por religión, no es por obediencia humana, sino es por una cuestión de revelación. Amar a la cobertura que Dios nos dio. Espero que haya sido claro. Si no, de todos modos ustedes me pueden escribir, yo no tengo problema de explicarle, pero mañana los espero todas a las 8 de la noche nuevamente para seguir con esta columna de gobierno. Déjame orar por vos en este momento. Papá, te damos gracias por toda la palabra aprendida en este día. Gracias porque tú, Señor, nos da la posibilidad de ser familias ordenadas.
Señor, que tú nos das las herramientas para ser ordenados en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestro ministerio, Señor. Señor, no solamente queremos llamarte Señor por una tradición, sino que reconocemos tu señorío sobre nosotros. Tú eres nuestro gobierno y nosotros somos tus siervos. Queremos servirte con excelencia y queremos multiplicar todo lo que tú, Señor, nos has entregado, Padre. Señor, no te servimos por religión y por imposición de nada ni de nadie. Te servimos porque te amamos, porque tú nos amaste primero, porque Señor, de tal manera nos amaste que diste tu vida por nosotros y ahora nosotros damos nuestra vida por amor a ti. Señor, te servimos porque es lo mejor que podemos hacer. Te servimos porque es un privilegio servirte. Gracias por ser llamados y escogidos para servirte. Bendigo cada familia en este día, Señor, para que tu visión, tu gobierno los alcance, para que sean cada día, Señor, perfeccionados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por escucharme y por disponer de este tiempo. Bendigo cada una de sus vidas. Siga meditando en esta palabra. Ingrese si quieren nuevamente a escucharlo. Y mañana ya va a estar nuevamente en YouTube. Para aquellos que tienen YouTube en casa pueden verlo desde la plataforma. Los bendigo a todos. Un abrazo grande. Hasta mañana. Nos vemos.